Buenos días, bienvenidos de nuevo al último día del 10º encuentro interuniversitario sobre complejidad. A continuación vamos a seguir con nuestra segunda conferencia del día, dictada por el ingeniero Marco Aurelio Alzate. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Distrital, magíster en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes, doctor en Ingeniería de la Universidad de los Andes. Ha sido ingeniero de desarrollo de CIEL Ingeniería, investigador del Instituto Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones, asistente de investigación en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadores de la Universidad de Maryland, científico investigador en el Laboratorio de Sistemas de Información de la Universidad del Sur de Florida. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital y pertenece a los grupos de investigación GITUD e IDEAS de la Universidad Distrital. Sus áreas de interés son el procesamiento de señales, el control de sistemas dinámicos, la teoría de la información y la teoría de sistemas complejos, tanto en sus aspectos teóricos como en su aplicación al modelado de redes modernas de comunicaciones. El día de hoy nos hablará sobre el fenómeno del lenguaje. Gracias. Le agradezco muchísimo, Campbell. ¿Esto será que hace falta tenerlo aquí o...? ¿Sí? Ah, caramba, bueno, listo. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos, qué rico tenerlos por acá. Esta semana ha sido muy, pero muy hermosa. Hacía tiempos que no la teníamos, la extrañamos profundamente. Y la alegría y el entusiasmo de la tener. Muchísimas gracias a los organizadores, al grupo Complexos de la Universidad y a la vinculación de tanta gente linda de México y de España y de otras universidades colombianas que han hecho esto otra vez una realidad con mucho esfuerzo. Muchísimas gracias, tan chévere, emocionante. Y en ese sentido, pues, qué rico poder participar con algunas ideas posiblemente interesantes o tal vez no, esto es cacharreando con el computador y buscando cosas y descubriendo cositas que puedan ser útiles o no. Eso lo descubriremos después cuando vayan pasando cosas, pero la idea es tratar el fenómeno del lenguaje, el lenguaje como un fenómeno, pero claro, acaban de leer mi hoja de vida, yo qué voy a saber de biología o de psicología o sociología, eso desafortunadamente no es lo mío, no es lo mío y es muy triste. Lo mío es la ingeniería, qué vaina. Entonces, el fenómeno del lenguaje, pero desde un punto de vista tecnológico. Todo esto lo he hecho con Vivian Herrera, una estudiante de maestría que es la que pone las ideas raras, curiosas, extrañas. Entonces, la idea es bien simple, pues, por un lado está el concepto del lenguaje, ¿cierto? Cómo es que nosotros, como seres humanos, nos distinguimos más que todo por el lenguaje. Si hay algunas cosas que nos distinguen, que tenemos el pulgar opuesto, que caminamos rectos, que todas las cosas son muy interesantes, pero probablemente lo que más nos distingue a las especies es el lenguaje como lo sabemos utilizar, ¿cierto? Tener ideas en la cabeza y poderlas expresar de manera que en la cabeza de la otra persona aparezca una idea lo más aproximada posible, hasta donde ese mecanismo de la comunicación permita. Pero ya cuando se trata de ideas como sillas o como pantalones, ya pueden haber diferencias significativas. Pero cuando se trata de ideas como amor, como paz, como tolerancia, ¿de qué estoy hablando yo y qué me estás entendiendo tú? Ese es un problema seriosísimo que a términos de la escala humana es complicadísimo. Por ejemplo, una posicioncita vertical o horizontal, mientras estamos hablando directamente, podemos hablar a lo largo del tiempo y el espacio, es una cosa muy linda. Yo puedo leer los libros de Aristóteles hoy, es una cosa muy hermosa, comunicarme con él, charlar con él, conversar con él a lo largo del tiempo y el espacio por el lenguaje y dejarme afectar por sus ideas y transformarme yo mismo por sus ideas. Es algo muy, pero muy hermoso que tiene unos mecanismos a nivel físico bastante elaborados que se han estudiado muchísimo, bueno, desde todas esas disciplinas que hemos hablado, ciencias cognitivas en la psicología, en la sociología, pero también muchísimo desde la tecnología de las comunicaciones, el procesamiento de información. Entonces, fundamentalmente se trata de lo siguiente. ¿Cómo es que el Homo habilis, por ejemplo, en algún momento aprende a usar el hacha de piedra? Y transcurren algunos cientos de miles de años hasta que, no, de hecho millones de años hasta que la pulimos un poquito.
Y en ese proceso de aprender a pulirla, tuvimos que compartir la tecnología a lo largo de cientos, miles de generaciones para poder pulir la tecnología y que ya la piedra no me corte tanto la mano, sino que ya está pulidita para pegarle mejor, ¿cierto? En ese proceso hubo la necesidad del lenguaje. Tuvo que haber lenguaje, sin eso no hubiera sido posible. Si cada nueva generación tuviera que inventar la forma de construir la charquera, no hubiéramos hecho nada. Pero no, pudimos escuchar a mi papá decir, es que cógela así, pártela por aquí para que sea más peludita, pero deja hasta aquí para que no te corte tanto. Y ese lenguaje el que nos permitió, después de que lo cogimos, probablemente no hace mucho, no sabemos si otra especie distinta al Homo sapiens sapiens tenía ese nivel de lenguaje. Es muy probable que sí, pero debió ser relativamente reciente. Pero ya voy a hablar de comunicaciones a este nivel interestelares. Ya estamos charlando con los Voyager que ya están en el espacio interestelar y todavía nos comunicamos y todavía nos mandan información novedosísima, ¿cierto? Pero pronto seguramente a niveles mucho más interesantes a partir de tecnología que nos permite coger eso, una ideita de un cerebro y pesarla lo más parecida posible a otro cerebro. ¿Cómo hacemos ese proceso extrañísimo? Bueno, ciertamente aquí hay procesos conjuntos de evolución, de aprendizaje, de adaptación. Todos esos tienen que estar ahí conjuntos. Yo no sé en qué manera, muchos científicos estudian estas cosas y lo ven así muy bonito desde la biología, desde la psicología, desde la sociología. Pero lo cierto es que la evolución biológica nos dotó de los mecanismos de actuar sobre el mundo y de percibir el mundo. Y cuando percibimos y actuamos, nos puso unos mecanismos cognitivos que nos permiten realimentar y ser conscientes del efecto que tiene nuestra acción y de notar a los otros. O sea, tenemos unos mecanismos que nos permiten aprender y cuando ya como individuos usamos esos mecanismos, aprendemos de nuestro entorno local y participamos de una sociedad y hay unas presiones evolutivas, ¿cierto? Y todo esto nos pone, Martin Hilbert lo dice muy explícitamente, nos pone a las puertas del próximo Homo, ¿cierto? Que ya creo que pasado mañana viene o algo así, mal no estoy. Entonces, esto es un ciclo de escalas además, ¿cierto? La escala gigantesca, la evolución biológica, la escala meso, la evolución cultural, y la escala rapidísima, el aprendizaje individual, que van formando muchas cosas, entre ellas el lenguaje. El lenguaje acaba entonces permitiéndonos cosas tan espectaculares como esta. Alguien escribe, qué bonito, la escritura es algo que no tiene más de 4.000 añitos, es una cosa muy reciente. Pero hoy en día podemos transmitir esa información y hoy ese niño está escuchando, está leyendo Aristóteles y aprendiendo cosas de la realidad, de la experiencia de Aristóteles. Ese es el punto, que nosotros hablamos de lo que vivimos, de lo que experimentamos. Imposible hablar de otra cosa, no podemos hablar sino de lo que hemos experimentado. Y en este proceso aprendemos de las experiencias de los otros cuando las compartimos a través del lenguaje. Es un proceso maravilloso, hay una idea. Partamos de que eso es lo más abstracto, la idea. Ciertamente la idea está en un substrato físico, algo ahí en el cerebro que nos hace pensar, bueno, yo tengo algo extrafísico, el alma, la mente, que me produce una idea. Probablemente no, probablemente la idea es un fenómeno tan físico como todos y vale la pena saber de su codificación. Pero tengo también la capacidad de actuar y de percibir, y entonces actúo sobre el mundo y produzco sonidos. Y yo mismo me escucho, y cuando me escucho aprendo los sonidos que soy capaz de producir, y de pronto los clasifico, y de pronto aprendo algunos que me son más fáciles que otros. Pero sobre todo, alguien más me escucha. Y en esa capacidad de percepción auditiva hay unas secuencias de sonidos que, por la interacción cultural que viene de generaciones, somos colombianos, pero que viene individual, mi mamá me enseñó a hablar, nos genera una idea parecida. No sabemos qué tan parecidas eran esas dos ideas, pero el lenguaje, bueno, de hecho, este asunto de la matemática tan bonito que se ha discutido durante el encuentro, pues se trata de poner un lenguaje donde no haya ambigüedad. Es eso, ¿cierto? Porque en nuestro lenguaje las cosas que experimentamos todas son tan ambiguas, tan inciertas,
que al menos sobre algunas cositas que podemos ser bien explícitos y entonces pues ponemos un lenguaje para eso, para las ideas que son concretas y específicas y que pueden ser verdad o no verdad, y algunas de ellas se pueden demostrar o no, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esos lenguajes nos dan diferentes formas de lenguaje. La poesía es uno. Bueno, yo suelo insistir con esta poesía porque me parece muy linda. Repasémosla. ¿Es verdad lo que creen ustedes los científicos de un mundo fuera de la conciencia humana? Le pregunta un extranjero a otro en un café de un salón de Berkeley. Hay una realidad más allá de nosotros, le contesta el otro. Toda verdad humana solo deriva de ella. Me parecen dos posiciones razonables interesantes. Ay, no diga usted eso. Yo solo puedo hablar de lo que he percibido. Eso suena muy lindo, claro. ¿De qué más voy a hablar? ¿Cómo voy a hablar de realidades absolutas si yo no puedo interactuar con realidades más allá de lo que mis sentidos y mis capacidades de acción y percepción me permiten? Señor Tagore, ya sabemos quién es uno de los contertulios, Tagore. Escuchen, la suma de los ángulos interiores de un triángulo sería igual a dos rectos aunque no hubiese humanos. Chévere, claro, la matemática nos habla de verdades demostrables, es muy chévere, podemos ser objetivos al menos en eso. Pero Tagore, bueno, ¿y quién puede probar semejante supuesto? Esa pregunta es muy válida. El otro, ya sabemos, es Einstein, le dice, pues la razón. Las leyes imperan para todos, budistas, musulmanes, telesrogas, albinos. Nadie puede evadir los axiomas del mundo, ¿cierto? Los axiomas que están allá y nosotros percibimos. Pero para Tagore no, solo porque aquí hay hombres son verdad esas cosas, ¿cierto? ¿Eso será una verdad objetiva o será algo que tú aprecias como verdad porque tú tienes unas capacidades pequeñas de hacer cosas? ¿Afirma usted entonces, le pregunta Einstein como para pensar así y ganar, que si no hubiera humanos el Apolo de Belvedere dejaría de ser bello? Sí, señor, eso es. Claro, ¿quién aprecia la belleza si no desde la subjetividad de las experiencias de lo que ha aprendido que es ser bello o no? Yo no sé si para una mosquita el Apolo de Belvedere sea bello, tal vez no. Sí, señor, eso es. Pero yo pienso otra cosa, dice Einstein. Aunque todos muriéramos y el sueño de la especie se borrara, fuera de nuestras mentes persistiría el mundo y el mármol ya invisible guardaría su belleza. Este es William Ospina, esa es la forma de escribir William Ospina. Entonces, señor Einstein, usted es mucho más religioso que yo. Es un poema precioso, es un poema muy lindo que nos pone en esa situación. Nosotros podemos hablar del mundo, nosotros podemos hablar de las cosas reales, concretas, objetivas, allá afuera de nosotros. Porque nosotros desde que nacimos hemos tenido ciertas experiencias, hemos tocado, olido, saboreado, y a partir de ahí podemos imaginar cosas. Hay palabras que usa William como realidad, verdad, creencia, percepción, conciencia, razón, belleza, mundo, pensamiento. ¿Será que todos tenemos el mismo concepto de esas palabras? ¿Será que cuando alguien nos dice belleza, todos entendemos lo mismo? ¿O nuestras experiencias hacen que yo te diga a ti belleza y tú piensas en unas cosas muy distintas a las que yo estoy pensando, ¿cierto? Eso es interesante. Nosotros apenas percibimos el mundo y al percibir el mundo lo conceptualizamos, lo abstraemos. Y conceptualizar y abstraer es un proceso de simplificación, ¿cierto? Para que nos quepa en la cabecita, lo reducimos a cosas entendibles. ¿Sí? Entonces lo simplificamos y entonces ya podemos hablar de cosas bien concretas. Y es que eso es. Un escritor precioso, Niels, dice esa frase preciosa: creo que la realidad existe independientemente de tus propios pensamientos y percepciones. Es einsteiniano, según William Ospina. El impacto de la realidad en los sentidos naturales y aumentados, porque también nuestros sentidos hoy en día incluyen que podemos percibir el tacto desde un sensor en Tokio, ¿cierto? Eso ya es parte de nosotros, somos seres humanos extendidos, eso es otro tipo de homo. Nos lleva a inventar conceptos, propiedades y relaciones que empleamos para describir la realidad. Ese es un punto. Interactuamos con la realidad. Supongamos que sí, que Niels y que Einstein tienen razón. Hay una realidad ya objetiva. Entonces nosotros podemos hablar de ella, describirla, pues hasta donde la hemos experimentado. Afirmar que los objetos que mencionamos realmente existen es confundir nuestros modelos de la realidad con la realidad misma, ¿cierto? Yo digo silla, y es que yo he tenido experiencias con las sillas. A lo mejor un taburete del que me caí
A lo mejor Jorge es un vaportrón en la que duerme delicioso. Entonces, cuando yo digo silla y tú dices silla, yo me pongo nervioso y tú te pones feliz, ¿cierto? No es la misma silla. Entonces, no es lo mismo nuestro modelo de realidad con la realidad misma, pero decimos silla y nos ponemos más o menos de acuerdo, ¿cierto? Más o menos como que, listo, entonces la silla, bueno, 4 patas, bueno, ¿cierto? Bueno, pueden ser 6, pero cierto número de patas para que no se queden. Listo, estamos de acuerdo con eso. Puesto que utilizamos nuestro aparato de construcción de modelos, estamos informados por nuestras percepciones, tan solo podemos decir cosas sobre la realidad. Nunca podemos decir lo que ella es. Aquí hay una cosa linda, y estamos hablando de decir, del lenguaje. El lenguaje no puede hablar de la realidad, el lenguaje habla de lo que hay adentro de nosotros. Y eso fue hermoso respecto a lo que dijo Santiago Eugenio, es exactamente una de las ideas fundamentales en las que existe ayer. Todo lo que decimos de ella debe estar sujeto a revisión, y eso es bien interesante. De hecho, el lenguaje lo usamos para comunicar. Pues bien, hay personajes tan hermosos y tan bellos, tan maravillosos como Alejandra Pizarnik, que reconoce que con el lenguaje no puede decir lo que quiere decir, a pesar de que nadie utiliza el lenguaje de una forma tan preciosa y tan perfecta como ella. Y entonces finalmente lo que decide es esconderse en el lenguaje, ¿cierto? Es muy lindo el lenguaje para comunicar o para incomunicar. Alejandra no se podía comunicar, ella era demasiado intensa, sus vidas interiores eran mucho más grandes que la interacción con el mundo, y no aguanta con eso, y todo lo que podía hacer con el lenguaje, y bueno, se nos fue muy joven, ¿no? Para mí la mejor poetisa que he conocido hasta ahora, mientras que otros utilizan el lenguaje también en términos estéticos para hacer cosas preciosas. Esa es una frase preciosa de Bertrand Russell. Mathematics, la matemática vista correctamente, no solamente posee verdad, sino belleza suprema. Eso es muy hermoso. Una belleza fría y austera como la de una escultura, sin referirse a ninguna parte débil de la naturaleza, sin las trampas hermosas de la pintura o de la música, pero aún así sublimemente pura y capaz de una perfección estricta, tal como solamente el arte más grande pueda mostrar, ¿cierto? La matemática, objetividad, concreción, verdad o no verdad, demostración, axioma, teorema, belleza, para describir belleza. Y Bertrand Russell puede escribir estas cosas o puede escribir estas cosas. Esta es una página del libro Principia Matemática, ¿cierto? Son 3 volúmenes, cada volumen de 670 páginas, y todos son así, ¿cierto? Bertrand Russell sabe usar un lenguaje. Russell y Wyatt. Eso es saber usar el lenguaje. Y aquí es muy objetivo, aquí es muy subjetivo, y aquí se reconoce que no sirve, que el lenguaje es insuficiente para decir lo que uno quiere decir. Entonces, tenemos muchos lenguajes y el proceso es uno. Lo cierto es que ahora tenemos nuestros sistemas de modelos grandes de lenguajes, y hablamos con Bing, es muy chévere. Algunas de las gráficas que tengo aquí me las dibujó Bing porque yo no encontré ninguna en internet, entonces se la tenía Bing y digo, no, yo tampoco encontré, te la dibujo, sí, listo, gracias. Es muy chévere, ¿cierto? Pero el proceso es ese, y es así de hermoso y de bello y de complicado. Este es un cerebrito humano. Y efectivamente tiene una tarea bien simple. Le dicen una palabra y él debe repetirla, ¿cierto? Y hay estímulos de percepción, hay estímulos cognitivos de procesamiento de información, y hay respuestas activas, que es repetir la palabra. Y en ese proceso se activan múltiples áreas del cerebro. O sea, poco sabemos del cerebro, yo mucho menos. Hay gente muy hermosa conociendo el cerebro y estudiándolo profundamente, eso va lejos, lejos, lejos. Las redes convolucionales son modelos de los campos de percepción de la visión humana. Entonces, esto es muy lindo, pero lo cierto es que hay una representación topográfica de las ideas en el cerebro, ¿cierto? Las neuronas disparan y disparan por regiones. No dispara una acá y otra allá y otra, sino que disparan esta. Entonces por aquí muchas disparan en tiempos precisos, con ciertas distancias entre ellas, y eso genera, se propaga para que aquí disparen otras regiones. Por eso cuando
cuando yo pienso en mi abuelita, y si no estoy en un proceso de concentración profundo, al ratico pienso en viejita, y cuando pienso en viejita, pienso en la viejita que vendía los buñuelos en el barrio, y entonces pienso en los buñuelos, pero los buñuelos, cuando son calienticos son muy chéveres, pero claro que la otra vez me quemé con algo, y uno se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, porque el cerebro fue hecho para el movimiento, el cerebro no fue hecho para el lenguaje, el cerebro evolucionó, o sea, en los seres, los animales que tienen cerebrito, se mueven. Hay algunos inclusive que nacen con cerebro, mientras se mueven, y cuando encuentran dónde ubicarse, entierran la cabeza y se comen el cerebro, ya no lo necesitan, ¿cierto? Pero el cerebro coordina movimientos. Y solo falta es que uno deje de concentrarse y deje a la mente moverse para saber que eso es para moverse. El cerebro es para moverse y se mueve y se mueve y se mueve, porque aquí dispara cositas y eso se propaga, ¿cierto? Eso no ocurre así, se va moviendo y es bonito lo que ocurre en ese sentido, ¿cierto? El cerebro vive su mundo interno. Nosotros somos endoesqueléticos, excepto el cerebro. El cerebro es el único órgano del ser humano que es exoesquelético. En su mundo está encerrado allá, él está encerrado, ¿cierto? Tiene unos poquitos canalitos de comunicación, los sentidos. Y construimos lenguaje para comunicar esas dos cosas, nuestro mundo interno y el mundo de la realidad externa. Describimos el mundo, procesamos su descripción lingüística, decidamos formas apropiadas de acción sobre el mundo, percibimos los efectos de las acciones, describimos esos efectos para aprender de ellos, ¿cierto? Esa es la capacidad que la cultura y la evolución biológica nos fueron dando con el aprendizaje, que percibimos y aprendemos de los resultados de nuestras acciones porque percibimos y podemos concluir qué pasó, ¿cierto? Chévere. Entonces, en ese sentido, lo que queremos imaginar es algo así. Si eso ocurre en un cerebro por allá que desconocemos, hagamos un cerebrito chiquitico que conozcamos, ¿cierto? Listo, por lo menos. Esa es la bondad de hablar desde el punto de vista tecnológico, que podemos hacer modelitos tontos, modelitos de juguete, donde podamos experimentar con las cosas y ver qué pasa. Si salen conclusiones bonitas, chévere, pero no serán ninguna verdad, son solamente resultados que son útiles para ese modelito, pero que pueden ser interesantes. Entonces vamos con sistemas cognitivos, sistemas que actúan en el mundo, perciben del mundo, pero en el intermedio entre la acción y la percepción hay un proceso de decisión, de consideración de posibilidades, de memoria, mínimo de memoria. Esto ya me había pasado antes y yo lo resolví así. O a mí me fue mal cuando hice esto, entonces a lo mejor hago esto. Eso es lo mínimo que requiere un sistema cognitivo, una memoria de asociación. De hecho, aquí está el tiempo, lo que recuerdo es bien importante. Entonces, hay un ambiente, ¿cierto? Yo percibo el mundo, que son estímulos, y yo asocio lo que percibo con lo que actúo, y ahí pongo modelos, interpretaciones de la realidad que no son la realidad, pero que me permiten navegar dentro de la realidad, que me es totalmente desconocida. Yo sé lo que percibo y sé las respuestas a lo que actúo, y eso me hace construir un modelo del mundo, y cada uno de nosotros tiene un modelo del mundo distinto, ¿cierto? A menos que lo expresemos en matemáticas. Cuando lo expresemos en matemáticas, bueno, podemos ponernos objetivamente de acuerdo en ese aspecto pequeñito del modelo del mundo, que nada tiene que ver con saber si finalmente mi hijo logró superar ese problema o no, porque eso me tiene angustiado, ¿cierto? No tiene nada que ver con eso. Pero ahí está. Entonces, nuestro modelo va a ser el de sistema dinámico cognitivo, un sistema complejo, con comportamientos emergentes, porque procesa información a la manera de los sistemas complejos, ¿cierto? Se producen situaciones que se perciben y actúan localmente, que se propagan para que en otro tiempo y en otro espacio ese fenómeno reaccione con otros fenómenos y emerja algún resultado interesante. Pero la percepción, el aprendizaje, la adaptación, el modelo predictivo que me permita decir, bueno, si hago esto, de pronto pasa esto, yo mejor hago esto, eso hace parte del sistema dinámico cognitivo. Reglas de comportamiento, tiempo real, tareas prescritas, efectividad, eficiencia, confiabilidad, incertidumbre. El mundo es incierto. Yo creo que esa es la razón de que hayan salido músculos para moverse, y una vez hay músculos para moverse, cerebros para coordinarlos, y una vez hay cerebros para coordinarlos, ideas para pensar y lenguajes para expresarlas.
Parece como un proceso bastante obvio, ¿cierto? Si me permite. Bien, entonces, esta es la estructura, bueno, listo, y entonces se interactúan en el mundo, y esta fue la primera charla que tuvimos con Vivian hace ya como un par de añitos, para pensar qué hacer con esto respecto al lenguaje. El lenguaje es el tema de ella, lo mío eran las redes de comunicaciones, ahora no, ahora no sé qué es mi tema. Entonces, esto es palabras de Vivian. La inteligencia artificial actual se basa en la capacidad de las máquinas de manipular símbolos lingüísticos en su acepción más general, sin prestar atención a la interpretación semántica de los símbolos que manejan. Eso es muy interesante cuando tú hablas con Bing o con ChatGPT, o inclusive con cosas más chiquitas como Alexa o Siri. Uno cree que ellas saben qué están diciendo, pero no tienen ni idea. Ellos están cogiendo unos y ceros, y para esas secuencias de unos y ceros están produciendo otros unos y ceros que han aprendido que son probablemente apropiados de una secuencia a otra. Eso es todo. Quisiéramos indagar por la posibilidad de que un agente cognitivo utilice el lenguaje para representar semánticamente su propia experiencia y así describir lingüísticamente su entorno, desde la experiencia, no desde los datos con que me entrenaron. Los datos con que me entrenaron para producir nuevos datos que no sé qué son, sino mi experiencia, ¿cierto? No pretendemos trabajar la inteligencia artificial fuerte, vaya, pero sí intentamos hacer un agente en el que cada palabra de su vocabulario corresponda a un concepto aprendido de la experiencia de la gente en el mundo. Entonces, bueno, pues no lo hemos hecho, pero nos hemos divertido intentándolo, nos hemos divertido mucho, y este es un recuento de las diversiones que hemos hecho. Entonces, si el cerebro, hemos identificado en el cerebro regiones en donde hacemos cosas, pues eso tiene sentido. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo Sting escucha la música. Simplemente para muchos de nosotros habrán 2 o 3 neuronitas que se disparan con la música. Para Sting no. Para Sting la música le prende todo el cerebro porque él se ha entrenado en eso. Y entonces, si pasó de una disonancia a una nota menor, hay una región del cerebro que se enciende y eso parece entonces, mientras que uno ni lo nota. Para nosotros eso es imperceptible. Uno se tiene que entrenar. Para aprender a percibir el mundo, uno se tiene que entrenar, y las regiones del cerebro van aprendiendo a responder a cosas, ¿cierto? Entonces, ese es el punto. Cuando nosotros tenemos regiones de cerebro que responden a cosas, saltémonos esto, vamos a hacer algo así. Estas son las redes, los mapas autoorganizados de Goffman. Y es bonito porque eso de autoorganizados es una palabra que nos gusta a los complejólogos. Pues estas se autoorganizan porque lo que yo hago es poner ejemplos de la realidad, instancias de la realidad en las entradas X. Son vectores de dimensión D, ¿cierto? Y cada una de los puntos de una región topográfica responden a esa entrada, y a lo mejor hay algunos que se parecen, ¿cierto? Yo tengo D entradas para cada una de las N por N celulitis, neuronas, digámosle, de una vez. Entonces, lo que yo hago es, si entre todas las neuronas del lado yo soy la más parecida, bueno, quiere decir que yo estoy representando un concepto que tiene algo que ver con la realidad. No sabemos qué es la realidad, pero yo debo estar asociado con ese concepto. Entonces, me muevo un poquito hacia allá. Ese concepto está relacionado con lo que yo sé. Pero más importante aún que eso, mis vecinos dicen, bueno, usted es el que tiene que ver con esto, pero yo debo ver con cosas parecidas. Yo también me muevo, pero no tanto. Y entonces vamos ubicando topográficamente conceptos de la realidad, al menos de la realidad que percibimos. Sea poca, sea mucha, es de la realidad que percibimos, ¿cierto? Y logramos una cuantización vectorial muy bonita. Entonces esta es la idea. Entre los pesos de la neuroncita y la entrada hay cierta distancia euclidiana. Entonces yo busco cuál es la neurona que tiene esa mínima distancia, y a esa la acerco un poquito, ¿cierto? Ese es un ejemplo de lo que yo represento. Entonces, este ejemplo es para mí, ¿cierto? Los de al lado se acercan también, pero un poquito menos. Entonces ese beta de R es el radio alrededor de la ganadorcita, y entonces entre más cerquita está, más se acerca; entre más lejos está, menos se acerca. Inclusive hay algunos ejemplos en donde se ponen aquí formas negativas para que, bueno, yo mejor me alejo para poner un límite a ese concepto. No se usa mucho, pero a veces se usa. Entonces eso es, este es
nuestro agente. Nuestro agente ve. Y para poder interpretar lo que ve, necesitamos una corteza visual. Y nuestro agente escucha. Y para poder interpretar lo que escucha, necesitamos una corteza auditiva. Y nuestro agente habla. Y para hablar, necesitamos una corteza motora que produzca los sonidos que el agente quiere producir. Ese es el agente. Entonces tiene capacidades de percepción, visión y audición, y tiene capacidades de acción, habla. Y tiene un proceso cognitivo que toma decisiones, que recuerda, que memoriza, que infiere, ¿cierto? Hace inferencia, ya sea de tipo bayesiano, ya sea de cualquier forma que lo queramos hacer. Pero esos son nuestros agentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos agentes? Ellos van a vivir en un mundo particular. En el mundo en el que viven hay estrellas de 5, 7, 9, 11 y 13 puntos. Eso es lo que hay en el mundo de estos agentes. Eso es lo que ellos pueden ver, ¿cierto? Tal vez haya más cosas, pero ellos no están capacitados para ver. Eso es bonito, eso lo aprendemos ahorita, ¿cierto? Entonces, claro, esas estrellas, hay unos conceptos ideales que están ahí arriba. De esos ideales en el mundo no existen, pero sí existen versiones distorsionaditas que son las de abajo. A veces poquito distorsionadas como en la segunda línea, o a veces bastante distorsionadas como en la última línea. Esas son los conceptos de la realidad. Pero a medida que uno experimenta con ellos, uno va construyendo una abstracción conceptual, ¿cierto? Y esa abstracción conceptual probablemente se vaya pareciendo a la de la línea de arriba, probablemente. Pero entonces nosotros vamos viendo y nos vamos ubicando, ajustando los pesos de nuestra corteza visual para ir considerando qué pasa. Por ejemplo, este es un agente. Y entonces este agente ve las estrellitas y las ubica en su corteza visual. Por ejemplo, en el primer agente, la corteza, la estrella de 5 puntas perfecta quedó ubicada allá, y la estrella de 7 puntas perfecta quedó como hacia la mitad, ¿cierto? Mientras que hay otras que son distintísimas, que no tienen nada que ver con eso. Eso es porque ha visto estrellas, ¿cierto? No es porque haya aprendido una teoría de las estrellas, ¿no? Es porque las ha visto, y a medida que las ha visto, ha creado conceptos abstractos de lo que es una estrella de n puntas. Y efectivamente, podemos notar que otro agente crea otros mapas muy distintos. Personalmente por principios como estos, yo soy reacio a creer en la telepatía. Porque ¿qué puede haber del cerebrito de superior izquierdo aquí a ese cerebrito superior izquierdo allá que se puedan comunicar si no pasan por el lenguaje de decir, mira, estrella de 5 puntos? ¿Cierto? Si me llega la señal directa del cerebro, hay un proceso de evolución, de aprendizaje, de cultura que me estoy saltando y que no puedo interpretar lo que hay allá, ¿cierto? De pronto, si hubiera algo en común, sería para hacer telepatía con los chimpancés, pero no entre seres humanos. Bien, pero quién sabe, claro, eso la evidencia podrá decir que estoy equivocado y eso podrá ser correcto. Entonces son distintos agentes, tienen distintas formas, y finalmente es, como decimos, es una forma de cuantización vectorial. Los conceptos se van agrupando por ese principio neurológico de que las ideas juntas disparan juntas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el concepto de estrella de 5 puntas, ahí está ubicadito, y el de estrella de 13 puntas está ahí. De pronto este agente estuvo de malas y arrancó con unos pesos iniciales en donde 13 quedó oculto de 11. A lo mejor 11 y 13 debieron quedar más cerca, ¿cierto? Pero bueno, eso depende de las condiciones iniciales, y eso depende, por ejemplo, de cómo le hablemos a los bebés, ¿cierto? Y que los pongamos a hablar, cosas así de ese estilo. Y tienen un aparato fonador. Entonces, este es otro aspecto. La corteza motora te permite mover unos aspectos, y entonces en el aparato fonador humano lo que podemos es cambiar la forma de una cavidad resonante, y con la cavidad resonante podemos cambiar sus frecuencias de resonancia, ¿cierto? Si subimos la lengua, si bajamos la quijada y estiramos la lengua, cerramos la quijada y estiramos los labios, y todo eso produce distintas formas de la cavidad resonante y distintas frecuencias de resonancia. Entonces, lo que vamos a hacer es darle a nuestros agentes la capacidad de poner un tubo con distintas frecuencias de resonancia y soplar por él. Eso es lo que tiene un tubo, y le pueden cambiar la forma con distintas frecuencias de resonancia. Por ejemplo, aquí están las frecuencias de resonancia a medida que alguien dice A, E, I, U, O.
y dicen I, U, O, no I, O, U, porque yo no sé quién puso las vocales en ese orden. I, O, U, toca irse para atrás y volver. Si no dice I, U, O, eso es continuo, eso es suavecito, pero alguien cambió la U con la O. Y entonces eso produce esos saltos, ¿verdad? Pero esas son como se mueven las frecuencias de resonancia a medida que alguien dice I, U, O. Entonces podemos darle a nuestros agentes la capacidad, bueno, ahí están, como se forman, como se mueven las frecuencias de resonancia en esas vocales, entonces nuestros agentes van a poder decir vocales. Vamos a permitir que escojan frecuencias y ganancias de las frecuencias en esas trayectorias. La azul es de una niña, la roja es de un niño, y esto forma una región en donde vamos a dejar que los agentes escojan sus fonemas, sus frecuencias de resonancia y sus ganancias. Entonces, ese es el aparato fonador de nuestro agente. Es un circuitico de orden 12 muy elemental, se hace con 12 condensadores y 12 resistencias y ya, es elemental. Bien, entonces ya tenemos el aparato fonador con que actuar, ya tenemos el sistema auditivo con que percibir. Ahora tenemos que aprender, pero por lo pronto vamos a dejar a nuestro agente solito. Los que me conocen saben que yo no soy muy amigo de creencias religiosas, pero un aspecto de la Biblia que me encanta mucho es que cuando Dios puso a Adán, lo dejó solito. Y Adán, ¿qué se iba a poner a hacer? Y Dios le puso tarea. Le dijo, nómbreme a todas las cosas. Entonces la tarea de Adán era darle nombre a las cosas. Eso es muy bonito. Ahí está Adán tratando de darle nombre a las cosas. Él no se comunica con nadie más porque no hay nadie más. Pero él sabe producir sonidos y sabe ver. Y entonces, viendo y produciendo sonidos, empieza a aprender qué sonidos le gustan más, cómo se distinguen más los sonidos. Esto es un bebé diciendo agugu ta 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 ta. Un bebé siempre repite 2 sílabas en una palabra, porque eso es fácil y le gusta y le divierte. Entonces cuando dejas al bebé, ta 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 ta, porque está aprendiendo y se está escuchando y se está aprendiendo. Esto es un proceso fundamental. Jamás callen a un bebé que está en esas. Incítenlo a que sigan hablando y de pronto guíenlo. Papá como mamá, sí, cosas así. Listo, chévere, eso es. Entonces ahí está, estamos formando cortezas auditivas en donde los fonemas que escuchamos los podemos asociar con las palabras que decimos, con los fonemas que decimos, y ahí está. Entonces esa es la corteza, la auditiva, donde ya están fonemas. Y efectivamente, fíjense que están agrupaditos en lo que pareciera ser 5 vocales. 1, 2, 3, 4, 5, entre 3 y 40 vocales. Pero entonces ahí están agrupaditos sonidos parecidos cerca de sonidos parecidos. Eso es un agente sonido. Y entonces ahora la asociación entre el sonido y la visión la hace la corteza prefrontal, ¿cierto? Que es la tercera corteza. Entonces ve una cosa, produce un sonido, le gusta, lo asocia, y de ahí en adelante cada vez que vea algo parecido, producirá un sonido parecido, y eso lo va a ir reforzando. Aquí no hay ningún maestro, esto es puro aprendizaje por refuerzo. Él por casualidad a esta estrella le dio ese sonido, y eso lo empieza a reforzar y reforzar y reforzar, y finalmente tiene un lenguaje. Hay infinitas vocales en el espectro que él puede decir. Hay infinitas estrellas en el espectro que él puede ver. Pero nuestra corteza cerebral tiene 18 por 18. Le permite 324 abstracciones conceptuales. Esa es una cosa bonita de lo que decía Tagore, ¿cierto? Yo no hablo de la calidad, yo hablo de los 324 conceptos, porque son los únicos que conozco, ¿cierto? Y lo que hago es aproximarlos. Esto se parece al 218. Entonces, hablemos del 218. No, pero es que yo no tengo yo tengo el 316, que es un poquito distinto. Y entonces, cuando tú y yo hablamos de esta realidad afectiva, yo estoy hablando de mi concepto parecido y tú estás hablando de tu concepto parecido. Y probablemente entre estos dos no son tan parecidos. Puede ser, ¿cierto? Pero entonces eso hace la corteza prefrontal. Aquí están entonces, se encuentran, ninguno habla el idioma del otro porque evolucionaron independientemente. Y fíjense cómo hablan de bonito.
esos son nuestros agentes hablando, ¿cierto? Tenían una discusión ahí preciosa, pero no se estaban entendiendo. Se estaban describiendo estrellas. Y la estrella que uno le decía, miren esa estrella tan bonita que vi, no era la estrella que yo estaba hablando porque evolucionaron sus lenguajes independientemente. Este es el proceso. Entonces, yo veo una estrella bonita. Esa estrella no la tengo en mis 324 modelos abstractos, conceptos abstractos, pero encuentro el más parecido, ¿cierto? Y el más parecido, mi corteza prefrontal la asocia con un sonido. Y mi corteza motora produce ese sonido y ese sonido le llegó al otro agente. Eso, ¿cierto? Él no tiene ese sonido en sus 324 sonidos, pero probablemente tenga uno parecido. Ese sonido se parece mucho a este. Y su corteza prefrontal tiene asociado ese sonido con otra estrella. Y claro, si miramos bien, esas dos estrellas son muy distintas, no tienen por qué ser parecidas, ¿cierto? Me están hablando de cosas distintas, ¿cierto? Pues porque no hemos tenido la misma experiencia. Pero entonces podemos ahora sí empezar a interactuar, ¿cierto? Interactuando ya podemos hacer cosas. Esto es, la primera estrellita es la que vio, la segunda es la que asoció en su memoria de conceptos abstractos. Ese espectro es el del fonema que tiene asociado con esa. El segundo espectro es el que lo escuchó, tiene un fonema lo más parecido a ese, pero ese fonema representa una estrella completamente distinta. No hay comunicación porque han evolucionado aparte, ¿cierto? No hay un lenguaje común. Pero entonces podemos hacer lo siguiente. Los dos vamos a ver la misma estrella. Bueno, si los dos vemos la misma estrella, podemos asociarlo con nuestra memoria, con lo que tenemos y decir la palabra que les corresponde. Listo. Pero la palabra que te corresponde a ti no es la palabra que me corresponde a mí. Pero tú estás diciendo que esa es esa estrella. Porque para mí esa estrella es esta palabra. Bueno, voy a aprender que esa palabra es esa estrella para ti. Y si esta palabra es esa estrella para mí, voy a tratar de ir acercando las palabras. ¿Cierto? Que mi palabra para esa estrella se parezca un poquito a la palabra que tú tienes para esa estrella. Y ese proceso lo vamos a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y entonces tendremos un aprendizaje cooperativo, ¿cierto? Ya estamos los dos tratando de objetivizar un mundo completamente abstracto. Hay 10.000 estrellas. En mi base de datos puse 10.000 estrellas, pero la gente no puede imaginar más de 324. Su corteza cerebral es de 18 por 18. Entonces, 324 conceptos abstractos para representar 10.000 realidades distintas. Ahí está Tagore. Yo solamente puedo hablar de lo que he experimentado. Yo no puedo hablar de la realidad, ¿cierto? Pero si están bien representadas, hay una buena cuantización vectorial ahí, entonces cada objeto de la realidad tendrá una buena representación en mis conceptos abstractos. Y aquí ya están cuando hemos homologado nuestro lenguaje. Eso es lo que el primer agente vio. Esto es lo que imaginó en sus 324 conceptos. Este es el fonema que le asocia. Él no tiene ese fonema, pero tiene uno muy parecido, si se dan cuenta. Esas son las envolventes espectrales de los fonemas. Lo que acaba de sonar son esos. Y entonces, claro, ahora sí es un concepto que está dentro de mí, pero no es la realidad que él vio, ni siquiera es el concepto que él vio. Pero si yo pienso en la realidad que él me está describiendo, como esto que es lo que yo sí puedo entender, bueno, ahí hay una comunicación, esas cosas son parecidas. Esas cosas son parecidas, ¿cierto? Entonces, a lo mejor podamos hablar no de la misma cosa, pero sí nos podamos poner de acuerdo. El lenguaje solamente nos permite hablar de lo que yo he experimentado. Y las cosas que Alejandra Pizarnik experimentaba, nadie más las experimentaba, a ella nadie le entendió. Todo el mundo adoraba su poesía, pero nadie sabía qué quería decir. ¿Cierto? Chévere. Y ella es explícita. Yo uso el lenguaje para esconderme en él. Mis manos crecían con música detrás de las flores. Pero ahora, ¿por qué sueño con tus muertos, noche? Ahora, ¿por qué te busco, noche? Porque sueño con tus muertos. Si eso lo entiende alguien, es Alejandra Pizarnik. Pero nos llega al alma. Sabemos que la China está experimentando cosas importantes que no puede comunicar. No hay lenguaje para comunicarlas, ¿cierto? Nosotros estamos muy bien porque nosotros hablamos de las soluciones de la ecuación cuadrática. Listo, eso es objetivo. Pero el lenguaje tiene que referirse a la realidad entera.
Entonces aquí hay ya lenguaje común entre dos agentes. Y si dos agentes tienen un lenguaje común, podemos calcular la diferencia entre lo que el primer agente ve y lo que el segundo agente imagina, ¿cierto? Y hay un error, y el error a veces puede ser grande, ¿cierto? El error lo mido como una suma ponderada de los errores de los cuadrados de los ángulos, pero entonces lo pondero para que las muchas estrellas no tengan ángulos chiquitos, sino que al final hay un error entre 0 y 2pi, que se normaliza de 0 a 1, y entonces vamos viendo cuál es el error en la comunicación. Yo te digo esto y yo veo esto, te lo digo, tú lo interpretas e imaginas algo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que yo vi y lo que tú imaginas? Y aquí vienen cosas importantes. Por ejemplo, esa es la frecuencia relativa del error cuando los agentes han tenido poca experiencia en el mundo. De los 10.000 objetos que hay en el mundo, han visto 200, 500, 1000, y tal vez no 1000 variaditos, sino que han visto los mismos muchas veces. Entonces, su capacidad de interpretar el mundo es muy pobre. Su capacidad de abstracción conceptual es muy pobre, ¿cierto? Yo los imagino como las personas que cuando narran una interacción con una persona no dicen, no, es que él piensa esto y yo creía que esto, entonces concluimos esto. Sino que dicen, no, es que yo le dije y entonces él me dijo, y yo le dije y entonces él me dijo. Esas son personas que tal vez no tienen mucha capacidad de abstracción conceptual, ¿cierto? Y es lindo conversar con ellas, por supuesto, pero a veces uno quiere conversar con gente que abstraiga un poquito más. Pero si hemos conversado mucho, nuestro lenguaje se hace más común y nuestro error es pequeño. Pero si hemos conversado poco, entonces es mucho más la distancia entre mi palabra y tu palabra. Y conceptualmente, la abstracción conceptual que hay en nuestros cerebros, en nuestras mentes, en ese sentido, es nuestras mentes, hace que la comunicación sea difícil. Pero ¿qué pasa si somos agentes un poco más cultos? Que hemos leído más, que hemos charlado más, bueno, que han leído más, que han charlado más. Pues también, si han conversado mucho, sus palabras son bonitas y comparen arriba con abajo, ¿cierto? Y aquí si han conversado poco, pues bueno, entonces las distancias entre las palabras son grandes, pero las distancias entre los conceptos no. Entonces necesitamos dos cercanías, que como yo interpreto el mundo, sea parecido a como tú interpretas el mundo. Si no, la comunicación es difícil. Pero segundo, que los signos que yo le asigno a mi interpretación del mundo sean parecidos a los signos que tú le asignas a tu interpretación del mundo. O si no, la comunicación es difícil, ¿cierto? Y nuestras cortecitas cerebrales aquí lo han demostrado en ese modelo de juguete, pero es un modelo de juguete muy, muy, muy significativo. De hecho, viendo esa relación en donde es importante que yo tenga interacción con el mundo para saber de qué estoy hablando. Si yo no estudio matemáticas, no voy a hacer un buen contertulio de matemáticas. Si yo no estudio geografía, no voy a sentirme bien en una conversación sobre viajes a Europa o África, ¿cierto? Pero entre más estudio, que es abajo y arriba, agentes con mucha o poca experiencia. Los agentes con mucha experiencia, ¿cierto? Estudiamos, leamos, conversemos, viajemos, charlemos con la gente. Y la otra es nuestra puesta en común de esos conceptos. ¿Qué tanto nuestro lenguaje es capaz de representar lo que estamos pensando? Y si lo que estamos pensando se parece a lo que tú podrías pensar, nos comunicamos. Pero si yo digo con precisión y con exactitud lo que estoy pensando, y esto no tiene nada que ver con lo que tú puedas pensar, tampoco nos comunicamos. Es muy chévere porque esto pone entonces un contexto bonito. Aquí las interacciones han sido entre dos agentes que ponen un lenguaje común. Algo que falta hacer y que debe ser fascinante hacerlo, estamos por hacerlo, es ponerlos a coevolucionar cooperativamente mientras van aprendiendo a hablar y mientras van comprendiendo el mundo y mientras se van expresando sobre el mundo, ¿cierto? Aquí los agentes individualmente conocieron el mundo y le asignaron palabras a los objetos del mundo y después lo pusieron en común. Prácticamente nuestro lenguaje común fue más una traducción que una evolución cooperativa entre ellos. Pero seguramente si desde chiquiticos estamos interactuando, probablemente con una mamá que nos va guiando o algo así, salgan cosas más interesantes. Esos son experimentos para el futuro. Por lo pronto, podemos notar algunas cositas,
¿cierto? Bueno, entre muchas. Cuando uno empieza en conclusiones, tiene 400 conclusiones y dice, no, pero no podemos poner 400 y puede tachar. Y podemos dejar esas son 3 al azar de 400 y ustedes imaginarán muchas más, ¿cierto? Las abstracciones conceptuales es lo que está en la mente. Y Tagore tiene razón, es de lo único que podemos hablar, ¿cierto? La realidad, yo la asocio con algo que está aquí y lo pongo. Ahorita tú dices una frase preciosa, el mundo puede estar iluminado de muchas cosas, pero si yo solo puedo ver algunas, está a oscuras. Si yo no puedo ver lo que hay ahí, ¿cierto? Y muchas veces las culturas, la creencia, el pensamiento, los paradigmas nos permiten ver unas cosas y otras no. Y a lo mejor unas muy evidentes no las podemos ver. No estamos facultados para verlo porque nuestro proceso de aprendizaje no pasó por ahí, ¿cierto? Si no tenemos una mente abierta para decir, esto yo no lo he visto, pero lo quiero aprender, sino que aprendimos nuestras opiniones y ya no pensamos más, pues listo, nuestra comunicación va a ser imposible. Los uribistas solo podrán hablar con los uribistas y los petristas solo con los petristas porque ya no hay forma de que se comuniquen. Pero si somos abiertos, de pronto podemos notar allá una idea interesante y aquí, mira, pues está chévere, podemos hacer cosas más interesantes. Entre más ejemplos hayamos visto, podremos hacer abstracciones conceptuales que resuman mejor los aspectos esenciales de las realidades que vemos. Y entre mejor podamos ver eso, los agentes que codificaron con precisión las estrellas ideales, que no existen en el mundo, nunca se les presentó estrellas ideales, pero hay agentes que aprenden a codificar con precisión esas estrellas. Esos lograron una estación conceptual. Y entre los agentes en donde esas abstracciones son precisas, concretas, evidentes, la comunicación es mucho más fácil, ¿cierto? Entonces ese es otro aspecto importante. Tenemos que ver ejemplos, tenemos que leer, tenemos que conversar, tenemos que interactuar con el mundo y con las personas, ¿cierto? Y eso es algo hermoso por hacer. Aunque los agentes estén muy de acuerdo en sus ideas, ese es el tercer aspecto, ¿cierto? A lo mejor vimos las mismas cosas, a lo mejor un pedazo chiquito de la realidad, pero son las mismas cosas. Estamos de acuerdo en nuestros 324 conceptos abstractos. Pero las asociaciones con el lenguaje, yo a este le llamo A y tú a ese le llamas E, y si no interactuamos lo suficiente, no nos vamos a dar cuenta que estamos de acuerdo, ¿cierto? Y eso no sé si les ha pasado, a mí me pasa muchísimo con mi esposita, que charlamos de algo y digo, no, pero no, porque esto y esto, no, pero sí, ya, y empezamos a discutir. Y después de darle 40 vueltas a la discusión decimos, estamos de acuerdo. Y probablemente tiene que ver con que nuestro lenguaje no es preciso, ¿cierto? Y eso le ocurre a nuestros agentes. Puede ser que los objetos que están codificados en su corteza visual sean prácticamente los mismos, pero la asociación que la corteza prefrontal hace entre ellos pone palabras que no les permiten asociar suficientemente bien. Entonces, aquí hay cosas muy lindas. Pregunto si hay alguna analogía con el lenguaje humano para dejar que ustedes pongan las otras 397 conclusiones. Pero en principio, en lo que a mí respecta, no sé si lo hice suficientemente bien con mis hijos, pero cuando lleguen mis nietos, yo quiero pasearlos por el mundo, mostrarles colores, mostrarles formas, quiero que toquen, quiero que huelan, y quiero que hablen y hablen y hablen, y quiero que escuchen y escuchen y escuchen. Eso es importante, ojalá desde la barriguita que hagan eso. Y cuando tengan algo por decir, no los voy a callar, voy a sentarme a decir, ¿cómo así? ¿Qué es lo que de verdad tú crees? Y cuando tengan 17 años y estén estudiando cálculo diferencial, voy a estudiar con ellos y quiero... y ojalá se vuelvan neurólogos porque mis hijos no se volvieron neurólogos y me enseñen de qué es que yo estoy hablando porque no sé de qué es que estoy hablando, pero es muy rico jugar con estos juguetes y hablar de estas cosas porque son concreciones muy elementales de problemas complejos que al jugar con ellos nos pueden dar sugerencias. Esa es... Carlos hablaba de cómo la complejidad supera las ciencias. Bueno, él es muy vehemente en esto, yo no sé cuánto es, pero ciertamente la ciencia siempre partía de plantear hipótesis y verificarlas. Tal vez la complejidad nos permita jugar a esto, de hacer modelos de juguete y proponer hipótesis.
Eso es a lo que estamos jugando ahorita, ¿cierto? ¿Eso es ciencia? ¡Wow! Yo no sé, es una ciencia al revés. De pronto Carlos, entonces, un poquito de acuerdo con Carlos, no sé, pero es al revés la cosa, ¿cierto? Y está muy interesante porque sí, mi conclusión es, yo quiero conversar con mis hijos muchísimo y quiero que lean buena literatura y quiero que no, de hecho, como lo pone Martin lo pone. Tú tienes que aprender a programar computadores porque le dabas los datos y los algoritmos para que él te obtuviera la meta que deseabas. Pero ahora no. Ahora le das los datos y la meta que deseas para que él te construya el algoritmo. ¡Wow! ¿Saben cómo es construir los propósitos en términos de lenguaje natural? Eso requiere hablar muy bien, gramaticalmente, sintácticamente, ortográficamente. Lexicográficamente toca hablar muy bien, porque si no, la meta que el computador va a arrojar es otra cosa. Eso le pasa a mis estudiantes de programación. Este semestre estoy dando programación, estoy feliz con eso. Y pues yo pongo problemitas de programación, claro. Y ellos se lo preguntan a ChatGPT y ChatGPT se lo resuelve, claro. Es muy chévere. Y es interesante. ¿Y por qué usaste todas estas librerías? ¿Sabes para qué son todas las librerías? No. Bueno. Y la especificación decía que eran números no repetidos entre 1 y 9, porque incluye ceros y a veces se repiten. No sé, ¿cierto? Eso es entrenarnos para ser usuarios brutos de la inteligencia. Pero nosotros debemos ser usuarios inteligentes de la inteligencia, ¿cierto? Y eso requiere el lenguaje. El lenguaje es en lo que tenemos que entrenarnos y ser buenos. Hasta ahora, en los últimos 10.000 años de vida civilizada de Homo sapiens sapiens, pero de aquí en adelante mucho más, porque ahora nuestra interacción con la máquina es a través del lenguaje mismo. Y termino con eso. Muchas gracias. Pregunta. ¿Por qué se meten esos líos? ¿Cómo? ¿Por qué se meten esos líos? Yo no me meto en esos líos. A mí Viviana me mete en esos líos. Por mí yo estaría feliz en la casa, pero no, Viviana me mete en esos líos. Gracias, es muy hermoso. Es muy hermoso porque ahí hay un camino que es la tecnología, la bioinspiración y el próximo camino que es la comprensión a partir de los modelos de la tecnología. Yo vengo de las redes de comunicaciones. Y en las redes de comunicaciones, obviamente, era urgente hablar de sistemas cognitivos. Y los sistemas cognitivos me traen a la complejidad. Y me encuentro con Jorge, me encuentro con Daisy. Pues, lo que he estado es de malas. Ese es el problema, ¿cierto? Y con sistemas cognitivos, pues ellos se tienen que comunicar. Y Vivi es lingüista, es filóloga. Entonces, es mi triste historia, Jorge, es mi triste historia, que me ha hecho muy feliz. Listo, otra preguntita. Cuéntame, Felipe. Bueno, no, aquí está. Gracias por la conferencia, muy bonita, muy aportadora, muy positiva, enriquecedora. Me gustó mucho esa parte en que tú desglosas la memoria en diferentes, memoria de trabajo, memoria, ¿cómo es que dice? Memoria de hecho, memoria de asociación y memoria de acción. Por supuesto, no puse referencias, eso es de Simon Haiking. Simon Haiking es el... Bueno, me parece muy bonito. Sí. Muy interesante, pero primero una pregunta muy concreta. Cuando tú hablas del cerebro, ¿cuál sería el análogo ahí de la memoria RAM, por ejemplo? Listo, chéverísimo. Chéverísimo, es perfecto. Porque es que después tengo otra duda. Fíjate que la corteza está compuesta por las neuronas que disparan o no disparan, pero los axones, y esa es la estructura del cerebro, en la superficie están los somas y adentro empiezan a mezclarse los axones en una red. Esa es la estructura de estas redes autorizadas de Cohen. Entonces, lo que estamos ganando cuando vivimos en el mundo, cuando experimentamos, cuando conversamos con nosotros,
es estar ajustando constantemente nuestros pesos en esa malla de la materia blanca. En la superficie de las neuronas es la materia gris, pero en esa malla profunda de los axones comunicándose mediante disparos sinápticos, esa es la materia blanca. Y esa es la memoria RAM, porque eso es lo que cambiamos, y lo que cambiamos con la experiencia, con los paradigmas, con las creencias, con los accidentes, con todo eso. Sí. Bueno, y entonces, está chévere la respuesta, sí. Y una memoria colectiva, Ese es el punto. entonces, ¿dónde quedaría ubicada? Eso es lo más hermoso. Ay, gracias, Eugenio. Esa es la razón de estar acá cuando tú me preguntas por qué tú me estás. Es porque definitivamente entre la gente que me ha hecho tanto daño está Miguel Megareo me dice, pero tú cómo quieres estudiar agentes, sistemas complejos desde un agente simple como tú. No tienes que construir redes complejas para estudiar sistemas complejos. Sí, el conocimiento aquí es colectivo. Fíjate que tú tienes 324 objetos de la realidad. Bueno, gracias. 324, ¿cierto? Y tu vecino tiene 324. A lo mejor algunos muy parecidos a los tuyos, a lo mejor otros no. Ese pedazo oscuro del universo que yo no aprendí a ver, él lo está viendo y para él es claro, porque él tiene una estación conceptual de eso que yo no tengo, eso es invisible para mí, ¿cierto? Si yo tengo martillo, yo solo veo puntillas, a lo mejor él tiene serrucho y ve maderas que yo no veo. Entonces, mejor me hago al ladito de él, mejor coopero, mejor cooperamos. Y este proceso de la evolución del lenguaje es definitivamente un proceso de evolución cooperativa, ¿cierto? Y ahí está nuestro amigo Carlos Andrés también, evolución cooperativa difusa. Es que si yo no me asocio, el mundo no me cabe en la cabeza. Tengo 324 conceptos, hay 10.000 objetos en la realidad. Bueno, tú has visto otros, y tú has visto otros. Y a lo mejor si yo me muevo aquí, he visto los de acá, tú has visto los de allá, y si nos podemos comunicar, a lo mejor inconscientemente, emerja por autoorganización una solución global a problemas que yo percibo localmente y sobre los que yo actúo localmente. Entonces, ese es el punto hermoso. Muchas gracias, Eugenio, por traer el punto. Entonces, quiere decir, no sé cómo decirlo, que la serendipia, o sea, observadores diferentes en condiciones diferentes terminan elaborando una misma explicación de un fenómeno. Entonces ¿sería plausible o al contrario sería altamente probable de acuerdo a lo que tú propones? Qué cosa tan hermosa. Fíjate que aquí estamos hablando de algoritmos de consenso. Lo que están haciendo los agentes cuando van buscando palabras en común para conceptos parecidos que han logrado abstraer es tratar de consensuar un vocabulario. Pero espérate, en los sistemas complejos el consenso no es conveniente. Lo que necesitamos es diversidad. Un sistema complejo no diverso está condenado. Sí, ese es el punto. Yo tengo mis abstracciones conceptuales, tú tienes tus abstracciones conceptuales, pero a través del lenguaje podemos, sin comprender al otro, hacer un conocimiento colectivo, una inteligencia colectiva, una conciencia colectiva, una búsqueda de metas colectivas, en donde yo soy el pedacito que ha actuado e interactuado y conocido y percibido esto. No tengo ni idea qué haces tú, pero ven, conversemos. Yo sé que lo que tú tienes no es lo que yo tengo, pero charlemos. Por eso quiero que mis nietos sean neurólogos. La serendipia es un falso problema. Es una bendición, es una bendición. Serendipia es la palabra preferida de Vivian, la coautora. Es la palabra preferida. Ella usa serendipia en sus redes sociales para identificarse. Sí. Así es. Muchas gracias. Creo que es Varela que dice que no es que el ser vivo tiene una linternita y va conociendo el mundo,
sino que es estrellándose con el mundo que los dos se transforman y los dos aprenden. Sí, Aquí el mundo son las 325 de Hay, estrellitas que son como... hay 10.000 estrellas, hay 10.000 estrellitas y yo veo unas poquitas, pero yo modelo 324. Sí, este es el mundo y el mundo no cambia por mis acciones. Bueno, el mundo sí cambia porque el mundo son las estrellas y 4 agentes más. Y yo sí influyo sobre mis agentes y los otros agentes influyen sobre mí. Tanto que vamos moviendo nuestros fonemas para encontrar un fonema común a los conceptos que tenemos. Así no sean los mismos. Entonces sí, el mundo cambia porque el mundo incluye al otro agente. Pero sería interesante que cuando yo me tropiece con la estrella, la deforme y aprenda de eso. Sí. Listo. Cuéntame, por favor, qué rico. Una frase que en mi gremio, a lo mejor en otros también, utilizamos con frecuencia cuando le queremos explicar algo a alguien y no nos entiende, es decirle, tú estás cableado distinto. Esa frase es perfecta. Mi pregunta es, ¿será posible si dos entes están cableados de manera diferente que llegaran a desarrollar un lenguaje común? Estoy pensando en el siguiente ejercicio que cualquiera podemos hacer. Yo le pido con frecuencia a la gente que cierre los ojos y me diga qué es el 3. Y algunos me dicen el 3 es este garabato, algunos me dicen el 3 son 3 rayitas, algunos me dicen 3 son 3 puntitos y los ponen consecutivos, algunos los ponen en triangulito, algunos me dicen que es verde, algunos me dicen que es rojo, pero todos creemos tener algún concepto correcto del 3 y creo que estamos cableados distintos. ¿Es posible pensar en que desarrollemos un lenguaje aún con cableados distintos? Yo creo que sí. A ver, los experimentos no me han llegado allá, o sea que no te puedo decir, sí, mira lo que obtuvimos acá, ¿no? Pero como estamos hablando de las creencias, yo tengo las siguiente creencia. Si hay una pequeña región de intersección entre nuestras abstracciones conceptuales, ahí podemos establecer algún tipo de interacción. Pues, ¿qué quiero decir? Es el ejercicio que está por hacer con estos agentes. Y de ese región en común, a lo mejor pequeña de esa intersección, tú me podrías hablar de lo que está allá, que no está en mi abstracción conceptual, y yo te puedo hablar de lo que está allá. Y a lo mejor eso pueda moverme, no para cambiarme, sino para entenderte. Para entenderte. Estás hablando de algo que no entiendo, pero estás diciendo, es una estrella de 5 puntas, pero no es ni esta ni esta, es algo intermedio entre las dos. Yo jamás la he visto, pero si tú la has visto, debe estar allá, en tu mundo debe estar, yo nunca la he visto. Y a lo mejor podamos hablar de las sensaciones extendidas de las que hablaba Anillo, de que podamos percibir cosas que en realidad no hemos percibido, de las que nos han hablado. Eso es delicioso, eso es hermoso, y eso es lo que la humanidad hace. Hablamos y cuando hablamos, no hay nada más rico que sentarse con uno de estos pelados que van por la calle con un costal y conversar. Qué historias de vida tan apasionantes y tan intensas. Y uno los desprecia y los deja ir, ¿no? Hablar nos va trayendo aspectos de la realidad que uno no había visto. Como yo tengo un martillo, pues solo veía tornillos, pero si hablo contigo, me entero que, tú tienes serruchos, entonces, hay madera, yo jamás en mi vida vi madera, eso es oscuro para mí, y la madera puede estar pasándome aquí enfrente, pero si tú no me la mencionas, yo no creo. Y ahora, madera, oiga, sí, vean, madera, y podemos extender, no solamente mi conocimiento individual, que ese tal vez ya está copado, pero sí el conocimiento colectivo, hacerse más consciente colectivamente, la inteligencia colectiva, el razonamiento colectivo, la toma de decisiones colectivas, que es más cercano a los modelos de la complejidad. Tan chévere, pero qué bonita pregunta, muchas gracias. Por favor, Miguel. Marco, pues muchas gracias por compartirnos tu experimento y lo que estás planteando. Yo veo que hay mucho avance con respecto a lo que hablábamos hace algunos meses y creo que ya lo pones las cosas muy concretamente. Y pues bueno, hicimos hoy uso del lenguaje pues, para poder entender mejor las ideas que tienes y conviven justamente, ¿sí?
Yo lamento que no hayas puesto numeritos en tus diapositivas porque me queda muy difícil precisar los puntos hacia dónde voy. Tengo dos comentarios, Marco. Tú en la corteza visual pones un mapa home. Okay, entonces allá en tu diapositiva de arriba vemos que mide similitud con una distancia euclidiana. Sí, señor. Ok, listo. Ahí está. Bueno, más o menos. Bueno, luego entiendo que en la corteza auditiva vuelves a tener un mapa por Honen y supongo que entre los fonemas y sus densidades espectrales vuelve a aparecer una distancia euclidiana para la similitud. Y luego cuando nos mostrabas cómo los agentes comparan la similitud de los símbolos, vuelves a tener una distancia. Ya, sí, pero esa comparación no me hicieron los agentes. Esa la hice yo como Dios Todopoderoso. Y tú la haces, ¿cierto? Sí. Retomando como Tagore le dice a Einstein, señor Marco Aurelio, usted es más euclidiano que yo. No, de hecho, si te sirve, las distancias espectrales son Itakura Saito, no son gigantes. Yo creo que la propuesta es muy interesante, pero hay una cara inmensa hacia la euclidianidad. Sí. Me pregunto, ¿el lenguaje es euclidiano? Absolutamente no. Qué pregunta tan bonita. Entonces, ¿Sí ven por qué os digo que yo soy muy de malas? Sí. Que habría un experimento interesante retomando la propuesta que hizo Ignacio sobre si estamos alambrados de manera diferente. Pensar en unos agentes que midan su similitud de manera euclidiana y pensar en agentes que midan su similitud de otra forma diferente. De hecho, la similitud entre las estrellas aquí no es directamente euclidiana, sino que tiene que ver con de punta cercana a punta cercana de diferencias de los ángulos. Pero una vez hemos detectado las puntas cercanas y hemos visto las distancias de los ángulos, entonces para calcular una distancia entre todas ellas, sumamos los cuadrados. Los que tenemos un martillo, todos lo vemos como puntillas. Y la otra observación, Marco, pues retomando nuevamente a Tagore, señor Marco Aurelio, usted es más neurocentrista que yo. Sí, veo que hay una fuerte carga hacia lo neuronal, sí, pues, todo está inspirado quizás en el cerebro, en sus módulos y demás, ¿sí? Sí. Pienso, inclusive dentro del asunto del funcionamiento del cerebro, está muy condicionado por otros órganos, etcétera, procesos hormonales del otro lado, del intestino, etcétera, ¿sí? Creo que hay una carga fuerte hacia el neurocentrismo. Y vamos a otro punto. Y de pronto aquí surge quizás una mala interpretación desde mis modelos internos, pero entonces en algún momento tú hablaste y nos hablabas de Aristóteles y pusiste el lenguaje, entonces hay un P entonces Q, que es una implicación, que es lógica, y que se la debemos a Aristóteles, pero Aristóteles nunca tuvo una resonancia magnética para ver un cerebro. Entonces, la lógica no proviene de la experiencia de Aristóteles con el mundo de los cerebros, sino que viene quizás de otra manifestación. Sí. Entonces, no sé, aplicando el mismo razonamiento, si solo podemos hablar de nuestras experiencias, pues desde la misma fundación de la lógica, ¿cómo explicar esa concepción? ¿Sí? ¿Dónde está la interacción justamente de Aristóteles? Yo creo, Miguelillo, y creo que esa es una de las hermosas y fascinantes diferencias entre tú y yo que nos da para diálogos preciosos. Yo creo que todas las explicaciones de los fenómenos del mundo, y es una creencia, no tengo ninguna razón para creerlo, surgen de lo físico, Y si hay aparentes mentes o aparentes almas, son fenómenos emergentes de esos fenómenos físicos subyacentes. De hecho, el problema del lenguaje, como lo concebimos desde el principio con Weber, si lo notas, es su codificación en un sustrato físico. Por eso el cerebro, porque necesitamos un sustrato físico donde los símbolos, los unos y ceros, los bombillos que se prenden y se apagan,
puedan prenderse y apagarse. Entonces sí, nuestro enfoque es ese, y reconozco que puedo estar dejando de ver muchas cosas porque no las he tocado en mi experiencia, y entonces soy ciego a ellas. Tengo mi martillo, no tengo un serrucho, ¿cómo voy a ver la madera? Yo veo son las puntillas, pero trato de hacer lo mejor con las puntillas que podemos, y llegará el momento de poder ante los mismos fenómenos que comprendemos. Por ejemplo, Aristóteles no tenía escáneres MRIF, por supuesto, pero tenía cerebro. ¿Qué más quería? ¿Qué más quiere? Tenía cerebro, ¿cierto? Entonces chévere, este es un diálogo interminable y hermoso entre tú y yo. Muchas gracias, mi bello, por traerlo otra vez, delicioso. Gracias a ti. Cuéntame, Ignacio. Afortunadamente Andrés preguntó algo y eso logró aclararme mejor mi duda. Cuando hablaba yo de cableados distintos, no es solamente de un receptor pasivo. Es decir, esto de las distancias euclidianas, cuando uno le pregunta una pieza de información a otro, le pregunta algo. Por ejemplo, yo le pregunté a un amigo, ¿cuál es tu número de extensión? Y me dijo la 7129. Y le dije, bellísimo, suman 100. Y me dice, estás loco. Y le digo, ¿y tú cómo te acuerdas? Me dice, óyelas, 7129. Le digo, no oigo nada. Me dice, pero es que el flujo, óyelo. Yo, pues sigo sin oír nada. Melódico. Claramente tenemos cableados distintos. Parece que tenemos la posibilidad de comunicar el 7129, pero por medidas euclidianas o no euclidianas. Es el mismo 71. Parece ser que, aunque nuestras arquitecturas como máquinas sean distintas y nuestra comunicación sea diálogos paralelos, en universos paralelos, encontramos algún punto en común que nos permitiría afirmar que sí hay alguna comunicación. Y eso a mí me sorprende, que expliquemos algo con nuestro ejemplo, nuestra experiencia, que al otro le resulta extraña, sí. Pero entiende algo que cuando nos lo regresa nos hace pensar que sí nos entendió. De acuerdo, absolutamente de acuerdo, Ignacio. Es fascinante y es una bendición que sea así. Una bendición que tengamos distintas formas de interpretar, distintas formas de concebir, distintas formas de percibir, para empezar, de percibir, ya solamente eso. Porque eso es lo que nos indica, trabajemos colectivamente. La realidad no es la mía ni es la tuya, pero entre tú y yo tenemos pedazos de esa realidad, y a lo mejor conjuntamente podemos hacer cosas mejores. Es bellísimo lo que mencionas, Ignacio, gracias. Sí, y Vivian y yo tenemos eso, que escuchamos un blues y lloramos juntos, pero nos ponemos a tratar las ecuaciones respectivas y reímos juntos. Y tal vez eso es lo que nos tiene aquí, esa dificultad para ubicarse en un sitio, ese promedio entre Tagore y Einstein tan cruzados ahí, pero es muy chévere. Eso es una bondad, que haya mucha diversidad. En otras presentaciones hemos hablado de algoritmos de consenso y hemos notado cómo cuando el consenso llega a la unanimidad, los sistemas se vuelven muy débiles. Y lo importante de los algoritmos de consenso es mantener diversidad para mantener una homeostasis, para que el sistema sobreviva, porque el consenso unánime es mortal. Entonces sí, es muy chévere que estemos a lados distintos. Eso es muy bueno. Y que podamos comunicarnos un poco, es perfecto, es delicioso. Muchas gracias. Sí, por favor. Espera, que más preguntas. Primero aquí y después aquí. De la ciencia. Por la quería preguntar, digamos que cuando se persiguen los comportamientos emergentes, tal vez hay diferentes escalas, también se podría muy vislumbrar estos, no sé, digamos que si estamos hablando de células aprendidas en cuadrado, tal vez localmente los dos, bueno, no sé, un grupo reconozca tal vez un borde, pero ya a otras escalas, otros grupos conozcan más bien objetos encerrados o tal vez
digamos, con esos objetos encerrados ya figuras más complejas. Hay diferentes escalas, Esa es la razón de ser del Deep Learning. La razón de ser del Deep Learning es reconstruir ese proceso que está en los cerebros humanos, de etapas a escalas en donde primero vemos el pixelito y la cosa, ¡ay, miren! Aquí hay un borde, ya, listo. Y ya, y una región detectó ese borde. Y otras regiones están viendo bordes y están diciendo, miren, aquí hay cerrado. La razón de ser del Deep Learning es reproducir ese fenómeno biológico. Fíjate que en lo que a nosotros respecta nuestro modelo torpe, tenemos la escala de la neurona, en donde un concepto se va aprendiendo a punta de experiencias porque vamos percibiendo y vamos ajustándonos. Y está la escala del agente, en donde vamos poniéndole nombres a los conceptos. Y está la escala de la sociedad, donde ponemos en común a los conceptos y las palabras. Y probablemente iría creciendo así. Eso es el corazón de la complejidad. El corazón de la complejidad es los sistemas microscópicos donde las interacciones se dan a nivel local y la emergencia de fenómenos globales que son a su vez locales a otra escala, que son locales a otra escala. Esa es la naturaleza de los sistemas complejos y en esas estamos. Entonces, tienes toda la razón y queda reconocido, eso es buenísimo, buenísimo. Dos más, cuéntame tú, Eugenio. Hablando de la importancia que tiene o la diferencia entre la ciencia clásica, digamos, y los enfoques de la complejidad, creo que parte de esa ruptura tiene que ver con algo que tú mencionabas, y es que en la ciencia clásica asumimos que hay una única realidad objetiva y que todos tenemos que mirarla. En la complejidad tenemos distintas perspectivas, pero esa visión de las distintas perspectivas en un momento fue muy fuertemente criticada porque eso se tomaba como un solipsismo, como un subjetivismo, como un relativismo, y que por lo tanto el conocimiento todo dependía de lo que dijera tal sujeto, etcétera, y que en última no había nada sólido detrás. Yo creo que aquí el paso que hay que dar es que justamente es mostrar que este perspectivismo es fundamental, pero que es una forma de realismo. Lo que pasa es que el concepto de realidad cambia, porque ahora es una realidad dinámica, multifacética, que está cambiando todo el tiempo, de la cual nosotros mismos como observadores hacemos parte, y que por lo tanto entonces sí hay posibilidades filosóficas para justificar una ciencia de la complejidad, es decir, rompiendo con esa tradición del objetivismo de la ciencia clásica. Y el perspectivismo no es relativismo, sino es una nueva forma de realismo, pero ninguno tiene la realidad, ninguno tiene la objetividad completa. Eso es. Creo que desde la pragmaticidad tecnológica con que manejamos la complejidad, ese es un aporte filosófico fundamental. Aquí la realidad tal vez ni siquiera esté ahí, la construimos, y no es que ahora yo hago lo que se me da la gana, no, es que yo aporto mi parte de percepción y acción que he aprendido. Entre todos aportamos ese aspecto de la realidad local y globalmente emerge algo que nos supera y que nos maravilla. Bellísimo ese punto de vista, gracias. Creo que hay una pregunta más, sí, cuéntame. Pues bueno, no sé si se habló, por ejemplo, de John Locke, que era un filósofo, ¿no? Lo que pasa es que John Locke tenía como una teoría de las ideas generales y las ideas compuestas, ¿no? Entonces una idea general sería como lo que creo que queremos alcanzar con dichos agentes. Por ejemplo, yo sé que una silla puede tener 3 patas, 2, 6, como usted lo decía, pero al final termina de ser una silla. Pero lo que se fundamenta que es una silla es porque hay una necesidad. Si nosotros lográramos transmitir una necesidad a los agentes, o que por ejemplo él comprendiera nuestras necesidades, no habría una posibilidad de hacer que hubieran ideas generales y una realidad, pues no decir una realidad general, pero por lo menos una definición que tengamos todos los agentes de que fuera fácil de comprender. Estoy absolutamente de acuerdo contigo y no sabía que estaba tan de acuerdo con John Locke, pero sí, se trata de eso. Esta figurita de aquí tiene mucho que ver con eso. Ahora es la colectividad de agentes la que será el nuevo agente en otra escala.
Y si aquí las neurocitas lograron el mapa, y si el mapa lograron la percepción y la acción, y si la percepción y la acción lograron el agente, y si la gente se comunicó con otros, ahora lo que tenemos es un grupo de agentes que tal vez tienen algo que interactuar. Y lo que ocurre es que a medida que se da ese ciclo virtuoso, para mí es un ciclo virtuoso, tenemos que ir cambiando. Nuestra evolución cultural nos pone en contextos distintos. Hoy en día muchos valores culturales de nuestros papás ya no son, pero necesitamos otros novedosos, distintos, y eso a lo mejor nos presiona para aprender otras cosas, y tal vez la evolución biológica que tenemos allá sea demasiado lenta, pues estemos haciendo evolución tecnológica, estemos haciendo ingeniería genética, estemos haciendo otras cosas. Creo que es en ese proceso de lo particular y lo genérico que se nos va viniendo encima, por encima de nosotros, por sobre nuestros mismos deseos. Y finalmente es muy bonito si como colectividad, por ejemplo, si como universidad distrital nos ponemos de acuerdo en las reformas. Eso sería muy chévere, ¿cierto? Pero esas reformas deben venir de nuestra profunda diversidad, por ejemplo. Y ese juego de qué ponemos en común, de cuáles son las pequeñas intersecciones de nuestras concepciones abstractas y cómo con la propia puedo hacer otros aportes que nadie más puede hacer, porque las experiencias no las han vivido sino yo. Generamos la riqueza colectiva, la complejidad. Chévere, muchas gracias por esa presentación tan bonita. ¡Qué diálogo tan bonito! Muchas gracias. Parece que nos podemos quedar mucho tiempo. Muchas gracias. En el chat había un larguero de discusiones entre los participantes, entonces te invito a que los revises luego para que puedas, pero muchas de las preguntas que se hicieron aclararon un poco lo que se hablaba allí, pero se pusieron a discutir entre ellos allí en el chat, entonces está muy chévere. Exacto. Muchísimas gracias. Nos invitamos a la 1 de la tarde, nuestra decana nos va a dar una charlita.